Tic-tac, 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 tic-tac. Hoy hemos llegado ya a celebrar la gran hora. En los evangelios de Jesús siempre habla, sobre todo San Juan, de la hora de Jesús. Para él todo el evangelio está enmarcado precisamente en la hora. Soy el Padre Chalo, estoy aquí de nuevo con ustedes y hoy, este día, vamos a compartirte precisamente lo que va a ser el tiempo marcado para Jesús. Y hoy vamos a celebrar precisamente todo lo que va a significar la pasión y muerte de Jesús, su gran hora. La hora que representa precisamente este tiempo en el que Jesús ya se prepara, se dispone para su gran misión, que es la gran prueba de amor que nos tiene. Y entonces vamos a hablar este día precisamente de todo lo que corresponde a la hora de Jesús, su pasión, que empieza desde el jueves en la noche. Ya habíamos platicado de todo lo que significaba el jueves de la última cena, como en esa celebración se nos daban gestos, regalos de Dios, con nombre y apellido. Terminando precisamente la cena de Jesús con sus discípulos, Él empieza a prepararse precisamente para lo que va a ser la gran hora. Y lo primero que hace para prepararse a la gran hora es retirarse, ya no con los 12, sino nada más con 3 de sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan. Y estos 3 discípulos precisamente son los que tendrían la misión de acompañar a Jesús en su hora. Y entonces sale Jesús, se retira precisamente para estar en el huerto de los olivos, donde empieza a orar intensamente, donde ahora es su voluntad humana quien tiene que unirse a su voluntad divina. Ese proceso en el que sabes lo que tienes que hacer, pero no te gusta hacerlo, o te cuesta a veces hacerlo. Jesús también lo pasó. Sabe que tiene que estudiar y sabe que está tal programa, tal actitud, tal situación, tal fiesta, y le cuesta trabajo aceptar lo que debe de hacer. La oración del huerto de Jesús es precisamente el cómo su voluntad humana se pone o se doblega ante la voluntad divina. Y por eso es que incluso en la oración del huerto, pues Él dice: Señor, no quiero tomar este cáliz, no quiero pasar por esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que representa esa lucha interna que muchas veces nosotros tenemos para dejar de hacer lo que nos es cómodo, lo que nos es gustoso, lo que nos es de alguna manera satisfactorio, por hacer lo que debemos hacer. Es pasar de una vida de pasiones a una vida de convicciones. Y Jesús nos enseña precisamente en la oración del huerto, a la hora de su gran prueba de amor, cómo tenemos que hacerlo. Claro, se rodea ahora de estos 3 amigos que también de alguna manera lo abandonan. Jesús va 3 veces a despertarlos, a animarlos, a motivarlos para que estén con Él, pero los 3 discípulos simplemente se dejan llevar por ese sentimiento, por ese cansancio, por ese tedio. Y entonces llega el siguiente momento, que es cuando Judas, su amigo, su confidente, a quien le unía una dulce intimidad, como diría el Salmo, lo traiciona. Y con un beso marca quién es al que tienen que apresar. Llega un momento de que Jesús es apresado en medio de sus amigos y de un tumulto de gente. Y entonces comienza a correr la agujita del reloj. Y comienza lo que van a ser precisamente la visita de las 7 casas, que es la devoción que nosotros tenemos. Es decir, cuando Jesús va brincando de un lugar para otro en el transcurso de una madrugada y de una mañana. ¿Qué significa esto? Significa que precisamente nosotros estamos acompañando a Jesús cuando hacemos esta celebración de la visita de las 7 casas.
donde entonces a Jesús lo mandan primero con Anás, luego lo mandan con Caifás, luego lo regresan con Anás, luego lo mandan con Pilato, luego Pilato lo manda con Herodes, luego Herodes lo devuelve con Pilato, y entonces todo lo que va transcurriendo en esta noche son los 7 lugares donde Jesús estuvo haciendo escalas para manifestar precisamente cómo Él viene a dar la hora de la salvación. Esto nosotros pudiéramos representarlo también en casa. Es decir, seamos como esos discípulos que están al pie del cañón con Jesús, que podemos estar un momento de oración, un momento de recogimiento, un momento de compañía con Jesús. En alguna de nuestras esquinas de la casa, que pongamos, por ejemplo, un pequeño altarcito, que pongamos una foto, que pongamos algún signo que nos ayude, ya sea, por ejemplo, si alguien está proyectando la hora santa y está proyectando como nosotros, lo haremos, que pongan ahí un momento de oración como esos 3 discípulos de Jesús, para que no sea el sueño el que nos bote, para que no sean las situaciones adversas. Y después de esto, que podamos nosotros también hacer nuestra visita de las 7 casas, representando precisamente en cada una de ellas las estaciones de las que nos narran precisamente los evangelistas. Como Jesús, cuando se presenta ante estas 7 casas, se presenta siempre como dueño de sí mismo. No son los otros los que tienen dominio sobre Jesús. En todas las escenas que narran los evangelios, el que tiene todo el poder, toda la autoridad, siempre es Jesús. Él decide qué decir, Él decide qué no decir, Él decide qué hablar, Él decide cuándo callar. No son los otros los que lo intimidan, es Jesús quien intimida a los demás. ¿Por qué? Porque Jesús es dueño de sí mismo. Porque Jesús es el que sabe que donde pone el ojo, pone la bala. Y Jesús sabe que si la mula es parda, es porque tiene los pelos en la mano. Y Jesús sabe que esto que tiene que hacer es la misión que Dios le está pidiendo hacer. Y entonces asume con voluntad, asume con determinación, asume precisamente con mucho amor la hora para la cual Él ha querido ser enviado. Y entonces, si nosotros hacemos también lo mismo, estaremos acompañando a el Jesús que vamos conmemorando año con año. En ese sentido, entonces, yo les invito a que precisamente conozcamos qué significa esto de la visita de las 7 casas y que lo apliquemos también en la casa. Y que esto nos sirva a nosotros también para ir conociendo más a este Jesús. Este Jesús que nos enseña cómo asumir las adversidades del mundo. No es la situación del mundo quien tiene que intimidarnos, no es la inseguridad del mundo quien debe achicopalarnos, no es la inseguridad de grupos delictivos quienes tienen que tenernos a nosotros encerrados. Como Jesús tenemos que ser dueños de nosotros mismos, tenemos que tener la sabiduría que Jesús nos muestra, tenemos que tener esa entereza ante las situaciones adversas. Que cuando le dan una bofetada a Jesús, Él es capaz de plantarse y cuestionar, ¿por qué me pegas si no he dicho nada que amerite un golpe? Y que cuando lo cuestionan sobre la verdad, Él mismo habla de quién es la verdad. Y que cuando le preguntan quién es, Él mismo ratifica su propia identidad, sin miedo, sin temor, sin pesar. ¿Cuántos de nosotros como cristianos a veces renegamos de nuestra identidad? Nos da pena mostrarnos al mundo, incluso si estamos en un restaurante y vamos a comer, hacer la bendición de los alimentos en un restaurante público. ¿A cuántos de nosotros nos puede dar pena si nos mostramos precisamente con esa identidad de amor de Dios? Hoy Jesús nos enseña a cómo actuar ante este lobo rapaz que puede ser lo mundano y que podemos de alguna manera nosotros contrarrestar. Después de las visitas de las 7 casas, precisamente viene entonces lo que va a ser la estadía con Pilato. Y como Pilato, para tratar de lavarse las manos y medio justificar que ya hizo lo que tenía que hacer, manda entonces a azotar a Jesús.
Para esto ya han pasado cerca de 7 horas, es decir, toda la madrugada de jueves de medianoche hasta viernes en la mañana. Y entonces, sin que Jesús haya podido dormir, sin que Jesús haya podido estar descansado, sin que Jesús haya podido tener alimento alguno del desayuno, lo maltratan, lo ultrajan, lo golpean, lo ofenden, se burlan de él, le hacen bullying y todo lo que sería propiamente la pasión que conocemos nosotros, que celebramos el viernes por la mañana, conocido como el Vía Crucis, que también lo tendremos nosotros el viernes aquí en la mañana. Y lo transmitiremos precisamente para que todos podamos solidarizarnos con Jesús, quien después de haber sido azotado por los soldados romanos, después de haber sido denigrado, después de haber sido burlado, entonces lo sacan y lo exhiben. ¿Para qué? Para que sea crucificado. Entonces todo el camino que va desde el pretorio hasta el Gólgota es precisamente lo que nosotros celebramos como el Vía Crucis. Y cada una de las estaciones del Vía Crucis hablan de una realidad propia de nosotros, que iremos reflexionando el día de mañana. Y entonces vamos a ver precisamente cómo Jesús sigue siendo dueño de la historia, dueño de la humanidad, y sigue dándonos lecciones de vida. Y nos sigue mostrando precisamente qué es lo que nos toca hacer ante las caídas, qué es lo que nos toca hacer ante el llanto, qué nos toca hacer ante la injusticia, qué nos toca hacer ante las adversidades. Una vez que llegue entonces a el Gólgota, es decir, el lugar donde va a ser crucificado, entonces lo clavan en la cruz, lo suben precisamente al madero y está 3 horas de dolor, de tristeza, de agonía, ahí puesto. Estas 3 horas son aproximadamente de las 12 del día a las 3 de la tarde del día viernes. Y ya a eso de las 3 de la tarde es entonces que Jesús entrega el Espíritu. Esa es la hora de Jesús. Es el ofrecimiento que hace Jesús. Es el mayor sacrificio, ofrecimiento de amor que hace Jesús, donde Él se entrega totalmente. En la última gota de sangre, la última gota de su sudor, de su agua, de todo lo que tiene. Y ofrece, y se ofrece a su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es precisamente esto lo que nosotros celebramos. Que alguien que sin conocerte quiso ofrecerse precisamente por ti. Por las cosas malas, por los pecados, por tus situaciones adversas. Él te quiere rescatar para llevarte de nuevo con Él. Esto es lo que estamos celebrando. La hora de Jesús no es solamente un segundero que va girando en un reloj, sino que la hora de Jesús es el gesto de amor. Es como el nombre de Jesús, o el nombre del amor de Dios en Jesús, tiene nombre y apellido. Este es el culmen de nuestra fe. Es decir, la cereza de la que hablábamos de los signos de amor de parte de Dios. Y precisamente eso es lo que estamos celebrando en estos días. Estamos celebrando precisamente cómo nos solidarizamos con Jesús, cómo seguimos admirando a este Jesús, cómo seguimos nosotros imitando a este Jesús, especialmente en esta Semana Santa en la que se nos pide, por amor de Dios, experimentarlo de un modo diferente, no en vacaciones, sino en iglesia doméstica. Esta experiencia, pues, nos toca vivirla y compartirla. Y nos toca, pues, poner nuestro granito de arena. ¿Cómo? Con ese proceso de conversión, con esos signos que podemos dar precisamente para que la Pascua llegue a ser lo que está en el amor de Dios invitado a ser para todos nosotros. No es el Viernes Santo donde acaba nuestra fe, es el sábado de gloria, la resurrección. Pero es necesario vivir el viernes para poder entrar al sábado. Es necesario morir para poder resucitar. Vamos pues a disponernos
con oración, con un espíritu dócil, con conciencia, acompañar a Jesús. No seamos de aquellos que simplemente vivimos la Semana Santa como si fuera algo indiferente, sino que nos unamos verdaderamente con ese amor y convicción. Que seamos precisamente esos cristianos de hueso colorado, que seamos como el único de los discípulos que estuvo al pie de la cruz, nuestro querido Juan. Es el único que acompaña a Jesús en todos sus momentos, que supo verdaderamente hacer lo que le tocaba hacer. Vamos pues nosotros también a ser esos Juanes o esas Juanas, que podemos vivir nuestra fe desde donde nos toca hacerlo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les guarde, cuide, proteja hoy y siempre. Amén. Y no olviden suscribirse también a nuestro canal. Nos vemos mañana. Si tuvieras fe como un granito